Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Esto es La Pastilla Roja y les habla Joaquín Santiago. Saludamos antes de nada a los que estamos aquí. Miguel Martínez al control y nuestros dos colaboradores cualificados de hoy. Sharon Calderón, bienvenida. Bien hallado. Bien hallada. Y Manuel Rosal. Muchas expectativas tienes. Bueno. Sí, yo no quería decir Manuel, pero lo has dicho tú, me alegro. Bueno, tenemos hoy en nosotros al teléfono, tendremos al teléfono a Paloma Hernández, autora de un libro con la que trataremos de contestar, entre otras, algunas preguntas como: ¿qué les ocurre a las izquierdas que abrazan el globalismo promovido por aquellos que fueron antes sus enemigos? ¿Han dejado las izquierdas de defender sus valores clásicos? ¿Es posible una izquierda nacional española hoy en día? Pero como vamos a entrevistar a Paloma Hernández, antes tenemos que divulgar quién es Paloma Hernández. Y para eso tenemos a Manuel Rosal, adelante. Sí, pues Paloma Hernández es licenciada en Bellas Artes en la especialidad de pintura, es máster en postproducción digital y máster en estudios avanzados en filosofía. En la actualidad desarrolla su trabajo como investigadora asociada en la Escuela de Filosofía de Oviedo de la Fundación Gustavo Bueno. Su canal de YouTube, conocido popularmente con el nombre de Fortunata y Jacinta y con más de 86.000 suscriptores, plantea desde septiembre de 2018 una defensa razonada de España y de la hispanidad. Es autora de los libros Arte, Propaganda y Política y sobre el libro del que hablaremos hoy, El fin de la izquierda, el desbordamiento de las izquierdas por el globalismo oficial. Paloma, ¿estás ahí? Aquí estoy, desde Salamanca. Desde Salamanca. Buenas tardes y mil gracias por atendernos. Bueno, la agradecida soy yo. Muchísimas gracias por vuestra generosidad e interés. Bueno, por supuesto, ¿cómo no va a despertar interés? Primero, todo tu trabajo, tal y como leyó aquí ahora Manuel Rosal en la presentación, todo el trabajo que estás haciendo con Fortunata y Jacinta, Forja, los dos libros que tienes y sobre todo, como ya hemos comentado, vamos a hablar de tu último libro. Leyó el título Manuel, y es Sí. El fin de la izquierda, el desbordamiento de las izquierdas por el globalismo oficial. Y mira, la primera pregunta, Paloma, que yo tendría, después entramos todos, porque aquí la entrevista es conjunta. La primera pregunta sería, curioso título, primero habla de la izquierda y después hablas de las izquierdas. Exacto. Vale, bueno, pues sí, yo siempre empiezo aclarando que el título, el rótulo principal, el fin de la izquierda, pues es un rótulo de alguna manera puesto por la editorial. El título original es izquierdas. Lo que pasa que, bueno, ya sabemos, y además yo lo comprendo perfectamente, que las editoriales pues tienen su propia mercadotecnia, están buscando pues el anzuelo para que el cliente pues enganche el libro. Y luego ya, pues una vez enganchado el libro, puedan acceder a los desarrollos. Pero bueno, yo creo que esta aclaración es muy importante. El fin de la izquierda, en singular y con mayúsculas, entra en contradicción con el subtítulo, porque realmente la idea fundamental de este libro está en el subtítulo, que es la idea de desbordamiento. Ahí engancha toda la trama. Por supuesto, porque izquierda no hay una, hay muchas y a veces en contradicción unas con otras, ¿no? Efectivamente. El libro parte pues de una pregunta personal que arrastro desde que aparqué los pinceles en el año 2017, porque yo vengo, digámoslo así, de esa caverna, de la caverna ideológica de las izquierdas, pues casi por una cuestión gremial, es decir, el ámbito de las artes en España pues está atravesada por ese sistema de ideologías de las izquierdas así sin definir en general. Ajá. Entonces, pues la pregunta después de los sucesos del 1 de octubre en 2017 en Cataluña, una pregunta personal, es ¿qué le ha pasado a las izquierdas? Yo decía, ¿qué le ha pasado a nuestras izquierdas para que apoyen este delirio? Porque yo lo que vi claro en ese momento es que nuestras izquierdas, que yo hablaba siempre en esos términos antes de conocer a Gustavo Bueno, iban a apoyar ese tipo de aberraciones. Entonces, evidentemente, Gustavo Bueno lo tiene muy desarrollado ampliamente en toda su obra, no solamente en un libro, sino en muchísimos textos
y lecciones y todo tipo de intervenciones. La izquierda no es unívoca, no se puede hablar de la izquierda en ese sentido está sustantificada. Entonces, lo que podemos percibir históricamente es el desarrollo de distintas generaciones de izquierdas, enfrentadas no solamente a las derechas, sino a las distintas modulaciones de la derecha, sino enfrentadas entre sí, y además enfrentadas entre sí a muerte total, como aquí en España tenemos el ejemplo clarísimo de lo que pasó durante la Segunda República. Claro, esa distinción maniquea de los demócratas contra los fascistas pues es totalmente ideológica. Lo que hubo allí fue, entre otras cosas, una guerra civil dentro del PSOE. En fin, bueno, por empezar por algún sitio, Joaquín. Por supuesto. Pero bien, vamos a entrar un poquillo ya al trapo del tema del libro. Y entonces, bueno, es el desbordamiento de las izquierdas por el globalismo oficial. Tú pones como punto de inflexión, como uno de los puntos de inflexión desde el que trabajar esta idea y esta situación de las izquierdas, con la caída del muro de Berlín, en los años 90, se impulsó una globalización capitalista mundial, el fin de la historia, decía Francis Fukuyama, etcétera, etcétera. Pero aquella izquierda reaccionó y en 1900, bueno, durante ya la segunda parte de esa década y sobre todo en 1999, con los sucesos de Seattle, exactamente, ahí esas izquierdas plantearon una globalización alternativa y diferente. Sin embargo, hoy día coinciden todos en el mismo tipo de globalismo Agenda 2030. Y para que los oyentes puedan tenerlo clarito, vamos a poner ya el primero de los cortes. Vamos a escuchar a Ione Belarra cuando era ministra de la cosa esta de la Agenda 2030. Hola a todos y a todas, soy Ione Belarra, secretaria de Estado para la Agenda 2030 y quería daros la bienvenida a nuestras redes sociales. Desde aquí vamos a informaros de todo el trabajo que estamos haciendo desde la Vicepresidencia y la Secretaría de Estado y vamos a contaros también los avances en el cumplimiento de la Agenda 2030. La Agenda 2030, para quienes no lo sepáis, es un gran acuerdo que se firmó entre 193 países y que tiene por objetivos luchar contra el cambio climático, luchar contra la desigualdad social y que podamos tener de una vez por todas un mundo más justo. Parecen objetivos muy ambiciosos, pero es la hora de aterrizarlos, de que las palabras se conviertan en hechos y de poder hacer que en 2030 tengamos el país con el que muchos y muchas estamos soñando. Somos conscientes de que todo esto no vamos a poder hacerlo solas. Para cumplir con la Agenda 2030... Bueno, ya creo que ya habló bastante, vamos a dejarla ya. Entre los tres, Manuel, Sharon y sobre todo tú, Paloma, ¿qué ha pasado desde 1999, sucesos de Seattle, hasta hoy, para que abracen estas izquierdas, abracen el mismo globalismo que los grandes capitalistas, los estados, etcétera, el turbocapitalismo? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que son una izquierda indefinida, que han perdido los anclajes, que no, para que todos nos entendamos, con permiso de Paloma, por supuesto, que no pisan tierra, que levitan sencillamente, y que muchas de las reclamaciones que la izquierda definida hacía ya no tiene ningún sentido en el 2024. Pero sí, con permiso de todos los que nos están escuchando, a mí sí que me gustaría hacer porque me ha llamado muchísimo la atención, lo voy a llevar a mi terreno de trabajo, que es el de la comunicación política. Esta Ione Belarra que hemos escuchado no tiene absolutamente nada que ver, el tono, la forma en la que comunica el discurso no tiene nada que ver con la Ione Belarra que hemos podido escuchar hoy, ayer o antes de ayer. Es decir, ahora es mucho más beligerante, muchísimo más combativa, muchísimo más violenta, voy a decirlo así, porque tiene un tono muchísimo más violento, y eso tiene mucho que ver con el poder que han acumulado en estos pocos años en los que existe Unidas Podemos. Perdón. Paloma, ¿qué ha pasado según tu planteamiento para estos, son 25 años casi desde aquellos sucesos de Seattle, y sin embargo esta izquierda hay gente que no la reconoce, algunos que militábamos en la izquierda ya en los años 70, primeros 80, estamos absolutamente descolocados.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que indica Sharon. El problema es la indefinición. Yo quería primero resaltar una cosa que es bastante evidente, pero bueno, hay que ponerla también blanco sobre negro. Vamos a ver, negro sobre blanco. El actual ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 es Pablo Bustinduy, Partido Sumar, previamente diputado de Podemos. Antes de él está Ione Belarra, también de Podemos, Lilith Bestringe, también de Podemos, y antes Pablo Manuel Iglesias Turrión, que odia que le llamemos así que por eso lo llamo yo así. Es decir, desde que se añade el rótulo Agenda 2030 al Ministerio de Derechos Sociales, siempre esta agenda ha estado en manos de Podemos. Y esto es muy, muy interesante porque precisamente responde a una de las preguntas que yo me planteo en el libro. Es eso que planteas tú. ¿Qué transformaciones ideológicas han tenido lugar desde 1999 para que esos movimientos antiglobalización se hayan terminado alineando con este sistema de ideologías? Bueno, esto lo trabajó muy bien Gustavo Bueno. Yo creo que amerita, la ocasión amerita mencionar e invitar a nuestros oyentes a que lean el libro de Gustavo Bueno, La vuelta a la caverna, terrorismo, guerra y globalización, donde ahí está dejando muy claro, bueno, que hay distintas ideas o ideologías o filosofías de la globalización. Entonces, la globalización oficial, que es la que yo trabajo en el libro, la llamamos oficial y la llamaba Gustavo Bueno oficial porque es precisamente el nombre que le ponen sus propios gestores. Y para distinguirla de otras ideas de la globalización. Por ejemplo, tenemos el caso de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, su tesis doctoral está centrada precisamente en esas temáticas. La publica en el año 2008 y él está apuntando precisamente contra la globalización que él mismo llama de derechas, la globalización capitalista, incluso pues la globalización turbocapitalista. Entonces, el problema de estos grupos tipo el movimiento que en torno a Pablo Iglesias en aquella época es lo que dice Sharon, es la indefinición. Es decir, ellos dicen, otra globalización es posible, otra globalización que no sea turbocapitalista, pero no dicen cómo es posible esa globalización. Y es precisamente, esa es la tesis de mi libro, es precisamente a través de esa indefinición por donde los antiglobalistas no radicales tipo Podemos pues se han dejado infiltrar. Bueno, es que han ido encantados. A dejarse infiltrar, porque esta Agenda 2030 es muy bonita, habla en nombre de la humanidad, es mesiánica, es salvífica. Ahí también está el mito apotropaico que trabaja Gustavo Bueno en ese libro que he citado. Es ante un montón de calamidades que nos amenazan constantemente, la Agenda 2030 nos va a venir a salvar. ¿Cómo? A través de los grupos progresistas. O la izquierda global, que también es otro rótulo que anda por ahí circulando. En fin, esto es lo que yo diría. Por supuesto, es una izquierda que, bueno, según las tesis de Gustavo Bueno, se podría decir que esta izquierda globalista, esta de Ione Belarra, de Pablo Iglesias Turrión, etcétera, etcétera, es una izquierda definida, es decir, ¿se define frente al modelo de Estado realmente? No. Bueno, vamos, definitivamente no sé lo que opinará. Es izquierda divagante. No sé lo que opinará Paloma, pero definitivamente no. Sí. Porque además sus programas, sus políticas, y esto se ve en sus declaraciones como representantes institucionales, no en sus declaraciones personales, que también plantean problemas globales, prescindiendo de las fronteras, prescindiendo de los contornos de los estados. Es decir, su lucha es global por la humanidad, como decía Paloma, que luego hay que meterle mano también a esto de la humanidad, que es muy bonito. Estoy de acuerdo con Paloma que son cosas que suenan muy bien, yo lo llamo el efecto Miss, con permiso de todas las Misses del mundo. Cuando en un concurso de Misses hay la prueba de, bueno, ¿y a ti qué te gustaría? La paz ¿Qué cambiarías en el mundo? La paz mundial. Hace muy poco, por razones que no vienen al caso, está viendo un concurso de Miss, creo que era Miss Venezuela o Miss Bolivia, era un país hispanoamericano, y decía Venezuela, que el desarme nuclear, quiero decir, no, todo esto es muy bonito, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Quién va a estar en contra? ¿Quién va a estar a favor de
del hambre en el mundo. ¿Quién va a estar a favor, no sé, de que la gente se muera? Pues esto, salvo que seas un malnacido, un desequilibrado, pues nadie está a favor de esto. El problema es que luego no lo definen. Ajá, por supuesto. Paloma, esta izquierda es, en principio, esta izquierda que acabamos de escuchar, la de Ione Belarra, etcétera, etcétera, es una izquierda, en principio, anticapitalista. Y después la misma agenda 2030, el Foro de Davos, el Foro Económico Mundial, Pedro Sánchez, es decir, todos los líderes mundiales que abogan por un nuevo turbocapitalismo intervenido, no intervenido, etcétera, etcétera, abrazan la misma agenda. Evidentemente no tiene futuro esta izquierda más radical, digamos, esta izquierda como Podemos, no tiene ningún futuro respecto a esto. Simplemente se ha dejado absorber y seguirá absorbida por ello. Claro, vamos a ver, si es que apuntáis, hay una cosa muy importante, es qué está detrás de la Agenda 2030 y de todo esto, ¿verdad? Claro. Entonces, claro, lo que nos venden en el plano de la propaganda, lo que llama, las nematologías, lo que nos venden es como si esta Agenda 2030 fueran las tablas de Moisés o algo así, o las reglas directivas que la humanidad con mayúsculas se ha dado a sí misma. Pero claro, es que, vamos a ver, esto está enunciado por la ONU, Entonces, lo que encierra realmente son una serie de planes y programas políticos administrados no por la humanidad, sino por algunas partes de esa humanidad, ciertas fuerzas políticas y por grandes multinacionales, es decir, por ciertas élites, no por la humanidad, ni por las minorías oprimidas, ni por nada de eso, por ciertas élites que efectivamente, en el plano de la propaganda, pues se atribuyen el derecho de hablar en nombre de toda la humanidad. Y permitidme que recuerde una cosa que me ha llamado mucho la atención la semana pasada, y no se ha hablado mucho de esto, pero a mí me dejó realmente pues impactada. En el último congreso del PSOE en Galicia de la semana pasada, pues uno, ya sabes que meten muchísimo dinero en lo que es la escenografía de los debates, cómo se presenta allí el partido, en fin. Bueno, pues una de las grandísimas pancartas que había detrás de una de las mesas de debate del PSOE decía, con letras gigantes, paz y nuevo orden mundial. Oiga usted. Asiento, Paloma, porque no solo esa, sino que fueron alguna otra muy, muy, muy llamativas, muy llamativas. Sí, estaba la de la cogobernanza, que esa ya es verdad que la ponen sobre la mesa desde hace ya varias décadas, pero vamos a ver, nuevo orden mundial. El recorrido histórico, por ejemplo, lo tiene muy analizado Daniel López, también de la Fundación Gustavo Bueno, pero los primeros, vamos a recordar aquí que los primeros discursos de Bush primero, pues inmediatamente caída en proceso de derrumbe total de la Unión Soviética, precisamente a propósito del nuevo orden mundial. Es decir, Bush primero no es un partido demócrata. Bush primero, lo que quiero decir es que una de las partes principales del libro es precisamente diagnosticar o definir qué es eso de globalismo oficial, porque el globalismo oficial no es exclusivamente el Partido Demócrata de Estados Unidos. Es decir, es un conjunto de planes y programas con su nematología y sus cosas que es transversal a los partidos políticos y que están tanto dentro como fuera de los propios Estados Unidos. Paloma, eso que comentas de Daniel López pronunció una conferencia hace no pocos años en la Fundación en la que hablaba del fin de la globalización. Es la anterior, es decir, tu libro sería una continuación de lo que él planteaba, es decir, del final de una para comenzar otra, o no están relacionados. No, yo sí que lo relaciono, que se me permita esta atribución. Bueno, yo este libro lo presento tanto en la introducción del libro como en las presentaciones que he hecho en la Fundación como un trabajo de escuela, en el sentido de que aquí se están manejando muchísimos de los materiales ya desarrollados por el propio Gustavo Bueno y por otros investigadores de la escuela. En ese sentido, ¿qué diría yo? El libro de apoyo fundamental es este que he citado de Bueno, La vuelta a la caverna. Daniel López, lo que, tal y como yo interpreto, lo que hace es el análisis de la continuación de esas tesis de Bueno, es el análisis institucional
de ese globalismo oficial, es decir, cuáles son las familias, las dinastías, los grupos de grandes multinacionales, los grandes grupos de poder que están en torno a esta ideología del globalismo oficial. Es decir, él analiza el plano institucional, el plano tecnológico, que decimos nosotros. Y en ese sentido, lo que yo planteo en mi libro es precisamente el análisis del momento nimatológico, es decir, cuáles son el sistema de ideologías que impulsa a ese globalismo oficial. En resumidas cuentas, yo diría que abordamos cada uno el mismo fenómeno desde aspectos diferentes del fenómeno. Sí, hablabas antes, Paloma, del carácter transversal de este globalismo oficial. Sí. Por ejemplo, hablando de Estados Unidos, pues no es solo el Partido Demócrata, que siempre ha sido un poco más proclive o aparentemente más proclive, porque también los republicanos, con los dos Bush, no solo el primero, también el segundo, Exacto. también el segundo Bush, el hijo, pues también eran claramente globalistas, es decir, en otro momento, pero evidentemente ha desembocado su actuación en esto que tenemos ahora. Sin embargo, también ahí existen rupturas. Por ejemplo, ahora el Partido Republicano en Estados Unidos parece que se plantea, si es que Donald Trump llega a ser candidato del Partido Republicano, se plantea algo diferente, ¿no? Es antiglobalista, ¿no? En principio sí. Claro, es que Donald Trump forma parte de otra familia, de otra familia ideológica. Es que Estados Unidos no es una cosa monolítica. Exacto. Es que Estados Unidos a mí me interesa muchísimo, en primer lugar, porque es el imperio realmente existente, pero es que además yo diría que es el imperio más potente que ha existido en toda la historia. Entonces, ni yanquifobia ni nada por el estilo. Aquí el análisis se hace a un nivel estrictamente, digamos, político y geopolítico. El interés de entender todas esas familias ideológicas que están circulando en los propios Estados Unidos y cómo codetermina, como en tanto imperio, está codeterminando las realidades nacionales de otros estados. Ahí vuelvo a insistir en la palabra desbordamiento. Grandes partidos políticos en España están codeterminados por esos planes y programas políticos de una parte de Estados Unidos. Donald Trump, efectivamente, pues es un antiglobalista. Pues, efectivamente, él tiene otro modelo de imperio, un modelo en el que sí que tiene encaje, por ejemplo, la Rusia de Putin. En fin, eso es otro tipo de élite y otro tipo de sistema de ideologías. Estamos ante una lucha también interna dentro de lo que es el imperio, de lo que podemos concebir el imperio, fuera ya de estas izquierdas divagantes de las que hablamos también y seguiremos hablando. Esa lucha interna dentro del imperio también, un modelo similar al de Donald Trump, se está produciendo en Europa, en algunos partidos también de alguna modulación de la derecha, que son más nacionales, más antiglobalistas, etcétera, etcétera. Es decir, es un fenómeno de ruptura interna dentro del imperio, ¿podría ser? Claro, sí, ahora tenemos que ver qué fuerza tienen unos y otros, pero lo que está claro es que lo que ocurra con Estados Unidos va a determinar, de nuevo la palabra codeterminación, las realidades de grandes regiones del mundo, y entre ellos, evidentemente, España, porque España, pues se dice así de una forma un poco vulgar, España somos los vasallos de la Unión Europea, al mismo tiempo la Unión Europea es vasalla del imperio anglosajón con Estados Unidos a la cabeza. Por supuesto. Entonces, sí que hay partes que están conectadas entre sí, pero también tenemos que estar muy atentos a las partes que no están conectadas. O sea, ahí, mira, engancho un poco con lo que comentabais antes de Daniel López. La idea de que el fin de la globalización. Lo que está ahí sosteniendo Daniel es que, bueno, Daniel, y que lo recoge de Gustavo Bueno, evidentemente, es la idea de que el Estado total, el Estado universal, es un imposible político. Es decir, Estados Unidos, incluso en su mayor expansión como imperio, podrá codeterminar ciertas regiones del mundo, pero nunca va a poder codeterminarlas todas, nunca. Y lo que está viendo ahora mismo Estados Unidos es precisamente cómo le han salido los límites a su propio imperialismo. Los límites fortísimos en Asia, con China a la cabeza, en la región, en Rusia, India, que no sabemos qué va a pasar con la India, toda la plataforma islámica. Es decir,
estamos in media res y tenemos que ver cómo se desenvuelve esta feroz dialéctica de imperios que está ahora mismo planteada. Por supuesto, no tenemos perspectiva todavía histórica suficiente para analizarlo. Claro. Perdonad que me desvíe un poco del tema, pero es que antes Joaquín hablaba de por qué esta izquierda divagante tenía tanto atractivo para el votante. Exacto. Y no sé si es ponerme un poco pedante, no sé si estaréis de acuerdo, pero, y tampoco pretendo que todo el mundo sea experto en filosofía política, pero porque a la población en general les faltan nociones básicas de filosofía política. Y como Paloma no lo ha dicho, lo voy a decir yo. Este fin de semana no, el próximo fin de semana Paloma organiza unos fantásticos encuentros filosóficos, no de filosofía, filosóficos, los encuentros forjados, cuyo título es Filosofía Política para entender el presente, en el que van a participar personas interesantísimas, que tampoco lo voy a ocultar aquí, son buenos amigos, aparte de compañeros de escuela, son buenos amigos, pero no les admiro porque sean mis amigos, sino que son mis amigos porque les admiro, que es distinto. Y entonces, no sé si, supongo que las plazas presenciales estarán ya cubiertas o a punto de cubrirse, pero que hay modalidad para poder asistir de forma telemática, ¿verdad, Paloma? Doy fe. De la telemática doy fe yo. Sí, Manuel es un aficionado a Yo Forja. ya estoy apuntado. A los encuentros forjados ya estoy apuntado. Ya estás apuntado. Lo digo vale, porque perfecto. es un foro muy interesante que Paloma organiza y en donde se puede arrojar algo de luz ante las dudas que el personal pueda tener con cuestiones de filosofía política, que se van a tratar temas interesantísimos, me consta. Sí, Paloma. Sí, además, Sharon, bueno, muchísimas gracias porque... Bueno, pues ya está. Muchísimas gracias. Mira, No, mujer. Es obligado. Claro. Bueno, pues, en fin, que muy agradecida. Mira, es verdad, porque estos son los cuartos encuentros forjados y ante la forma tan absolutamente descontrolada en que vemos que los periodistas, los políticos, los ciudadanos de a pie en las redes sociales, en fin, los historiadores manejan ideas de forma completamente descontrolada. Y entonces, después de las elecciones este verano, dije, vamos a impartir un poquito de doctrina. Y además, evidentemente, no desde cualquier sitio, sino desde la que yo estoy convencida de que es la filosofía política ahora mismo más potente del momento, que es la del materialismo filosófico iniciada por Gustavo Bueno. Entonces, esa es un poco la idea. Además, una de las cosas que, bueno, pues es lo que he propuesto yo a los ponentes, que están muy exquisitamente seleccionados, es que tenemos que comunicar de la forma más accesible posible. Es decir, son unos encuentros que están abiertos a un público no necesariamente especializado en filosofía política, ni muchísimo menos tiene por qué estar especializado y superformado en materialismo filosófico. Entonces, ese esfuerzo de hacer comunicable y muy accesible algunas ideas fundamentales de la filosofía política, pues tengan ustedes por seguro que se va a realizar. ¿Dónde, Manuel, podemos enganchar con estos encuentros forjados? Yo lo voy a hacer online. Me he apuntado y ya está, y sin problema. Canal... No, encuentros forjados, tienen su propia plataforma. A ver, lo voy a decir yo, porque Encuentros estáis todos forjados, aquí ya, Claro, lo digo yo. ¿Para qué os traigo? ¿Para qué os traigo? Claro. Es que no sabemos improvisar. Fortunatayjacinta.com, ¿no, No, Paloma? encuentrosforjados.com creo que es la web, ¿no? Fortunatayjacinta.com, allí encuentra todo el mundo toda la información sobre los encuentros forjados y cómo inscribirse, etcétera, etcétera. Venga, pues adelante, animamos a los oyentes a eso. No, a ver, que esto ha parecido una cuña publicitaria y en absoluto, quiero decir... voy a repetir lo que ha dicho Paloma, pero todas las personas que van a intervenir saben de lo que van a hablar, saben realmente de lo que van a hablar, lo van a hacer desde un sistema muy potente
Y creo que es absolutamente necesario estar al tanto de estas cuestiones. O sea, quiero decir que es obligado que quien pueda, por favor, que se pase por los encuentros forjados, porque no creo que salga desencantado de ello. Por supuesto, y esto es publicidad buena, porque hacer público No algo... ahora va a aparecer Paloma. No, Échame un cable que parece que esto está amañado. No, tranquila. A ver, hacer público algo bueno, algo interesante, es bueno. Así que es buena publicidad. Es pedagogía. Y además gratuita, sí señor, nada. Paloma, seguimos, si te parece. Mira, decía Manuel antes que, bueno, este es tu segundo libro, El fin de la izquierda, etcétera, y tienes uno primero, que es el de Arte, Propaganda y Política, un libro que yo leí ávidamente y ahora estoy por mi segunda lectura. Así que aconsejo también a los oyentes, buena publicidad, también que lean no solo este primero, sino el segundo, el que ahora presentamos. Pero precisamente por eso, he encontrado ahora, tenemos un ministro de Cultura que se llama Ernesto Urtasun, que levanta pasiones porque no deja de ir de charco en charco. Por supuesto, no solo hizo unas declaraciones respecto, que estas las digo de pasada, un poco colateralmente, respecto a la equiparación entre el colonialismo belga en África con el imperio español civilizador que repartió por el mundo, principalmente en América. No solo eso, sino que además ahora ha hecho un plan, tiene un plan, ahora que es ministro de Cultura, es de Sumar, del partido de Yolanda Díaz, parece que aquí en este programa le tenemos un poco a Yolanda. Bueno, pues ha hecho un plan, y tiene un plan para los museos, vamos a escucharlo. Los museos son organismos vivos, como ustedes saben, que responden a las cuestiones y debates de su tiempo. Y en ese sentido, uno de los retos que nos hemos propuesto, en línea con las recomendaciones internacionales de organismos como el Consejo Internacional de los Museos, es establecer espacios de diálogo e intercambio que nos permitan superar un marco colonial o anclado en inercias de género o etnocéntricas que han lastrado, en muchas ocasiones, la visión del patrimonio, de la historia y del legado artístico. Existen compromisos internacionales asumidos por España en la última cumbre de Mondiacult y en el 10º Encuentro Iberoamericano de Museos del año 2022. Estos compromisos se traducen en un proceso de revisión de las colecciones de los museos estatales dependientes del Ministerio de Cultura, en una revisión que ya está incorporada como eje transversal en las programaciones temporales, por ejemplo, en el Museo Nacional de Antropología o Museo de América. Bueno, pues ya lo escuchamos. Quiere revisar todos los museos, toda la museística. Tú has hecho un análisis muy importante en ese primer libro de Arte, Propaganda y Política, Paloma, y supongo que aquí tendrás algo que decir también, ¿no? Sí. Además también está trabajado desde otra óptica en este último libro, segundo, sí, de El desbordamiento de las izquierdas. Pero, bueno, pues sí, a ver, esto es ideología al servicio de determinados partidos políticos, pero sobre todo al servicio de un cierto proyecto para España, que, bueno, desde luego yo tengo claro que el modelo hacia el que están ya tendiendo y trabajando es el modelo de la España confederal, que es un modelo muy problemático porque es un modelo en el que España se parte en cachitos, se reconoce jurídicamente la soberanía de esos cachitos, es decir, serían estados que luego ya se asociarían entre sí, pero no a través ya de una constitución, sino a través de un tratado y, por tanto, como nunca pierden la soberanía, pues se podrían desmarcar de ese tratado cuando les diera la gana. Es decir, es un proyecto de fragmentación de España, sencilla y pura y sencillamente. Claro, problemas que tenemos aquí, infinitos. Pues, por ejemplo, confundirlo todo, es decir, no distinguir los distintos modelos de imperio que a lo largo de la historia han sido. Y bueno, pues yo qué sé, podemos hablar un poco entre todos y luego ya meto yo un poco más de cuña, porque es que hay tantísimo que decir en este sentido que es que de verdad se le cae a una... Sí. Sí, es sorprendente. A ver, lo que primero sorprende, no sé si estaréis de acuerdo, es la ignorancia del ministro. Acto seguido sorprende la malicia del ministro, porque el ministro está inmerso en una ideología que hace que... una ideología que promueve el odio a España.
y en última instancia, lo que ha dicho Paloma, el desguace de España. Sorprende su ignorancia, sorprende su malicia. Claro, hay que ver la perspectiva de imperio. Esto yo recuerdo perfectamente cuando Bueno dio su famosa conferencia en el Club de Prensa de la Nueva España, sobre que estaba presentando España frente a Europa, y se puso a hablar, hizo la famosísima distinción ya de la escuela imperio generador e imperio depredador, poniendo como por ejemplo el imperio inglés, el imperio británico, el imperio español. Allí se montó la de Dios, porque el nombrar la palabra imperio ya remueve una serie de cuestiones en la cabeza de determinadas personas que hacen que automáticamente la rechacen, pero básicamente por ignorancia. Yo recomiendo encarecidísimamente la intervención en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados, que se produjo esta semana. Si van a la web del Congreso, a la intervención que tuvo el diputado de Vox, Joaquín Robles, que interpeló al ministro sobre estas cuestiones y le dio una clase magistral de cultura y del mito de cultura en el que el ministro estaba inmerso, aparte de hacerle ver, por supuesto, su ignorancia sobre cuestiones tales como comparar el imperio español con el colonialismo belga. Esto ya se lo ha dicho muchísimas veces. Recomiendo encarecidamente la intervención de Joaquín Robles. Sí, simplemente por comentar que parte de una mentira del ministro, y es que América fue parte del imperio, no fueron colonias que sometimos. Fueron provincias. Virreinatos, esa es la palabra, virreinatos. Por tanto, ya partiendo de esa mentira, todo el argumento que expone después... Pero el problema no es tanto la mentira, cuanto la capacidad que tenga la gente de creerse esa mentira en función de otras variables. Pero yo creo, Sharon, bueno, si me permites también, Paloma, yo creo que esa mentira cala precisamente porque no es nueva. Es decir, es una mentira histórica, mentira histórica porque, como muchos dicen, bien, siempre un imperio ha hecho propaganda contra otro imperio, pero el caso español es un caso, yo no sé si único, pero parece que es único, en principio a mí me parece que es único, en el que los propios españoles, los propios hispanos, han tragado completamente durante décadas y décadas y décadas esa leyenda negra. Y claro, en ese contexto, pues que venga Urtasun y diga lo que dice, claro, pues es campo abonado ya. Bueno, porque ellos están trabajando para promover esa leyenda negra, porque en última instancia eso lleva a la descomposición, a la desaparición de España, que es, como decía Paloma, el proyecto final, es decir, el desguace de España. De España, completamente. Que si antes hablábamos de que estas izquierdas ahora globalistas o envueltas en el globalismo oficial no son definidas porque no tienen una idea del Estado, por lo menos sí tienen una idea de cómo desguazar a España o de esa voluntad muy declarada, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con esto último que decís. Si tiene algún proyecto definido en referencia al Estado es precisamente para fragmentarlo, claro, y para destruirlo. Yo quisiera simplemente hacer, para quien nos escuche y tenga también el interés, la motivación de enganchar ese libro de Bueno y esa conferencia maravillosa del año 98, bueno, pues decir simplemente muy por encima que estos sintagmas de imperio depredador e imperio generador no tienen una connotación moral, es decir, no es que Bueno se esté refiriendo a imperios angelicales, que son muy buenos, buenísimos, y frente a imperios que son demoníacos y muy malos, malísimos. No, es que no tiene nada que ver con eso. Esa distinción de las normas imperiales que ha habido a lo largo de la historia precisamente hace referencia a formas distintas de organización territorial, social y política, que además es que se pueden rastrear históricamente, es decir, de forma positiva, efectiva, empírica, objetiva, o sea, que están en los archivos. Es cómo aterrizan las instituciones en los nuevos territorios. Por ejemplo, el estatuto jurídico que se da a las poblaciones recién asimiladas. Es decir, muy gráficamente el imperio generador lo que hace es ponerse al servicio de las otras partes, de las partes que va incorporando, para elevarlas políticamente a su mismo nivel, para ponerlas a su mismo nivel. En este sentido, el caso de Roma es paradigmático, aunque no es exactamente igual. Pero digámoslo con el ejemplo de que Hispania no era una colonia en el sentido abrasivo del término del siglo XIX, sino que Hispania era Roma. Era Roma. Y del mismo modo, el virreinato de la Nueva España
no era una colonia, era España. Era España. Entonces, y además, ojo, porque no es que fuera España, es que era la región más floreciente de todo el imperio. Que ahí está Humboldt alucinando con lo que va describiendo y viendo. Entonces, todo esto es lo que se oculta detrás de toda esta ideología, que simplemente por apuntar, pues, por ejemplo, detrás de esta ideología está la Escuela de Frankfurt. Lo voy a dejar simplemente ahí, está trabajado en el libro. Perfecto, bueno, pues tendremos que abordar el libro y a lo mejor una segunda conversación más adelante. Bien, esta distinción entre los dos tipos de imperio, que yo creo que debería quedar y deberíamos repetir más veces aquí en la Pastilla Roja, entre imperio generador e imperio depredador. Un imperio depredador, el imperio británico, comienza XVIII, sobre todo desarrollo XIX y por supuesto pletóricamente en la primera mitad del siglo XX hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ese imperio depredador agredió sistemáticamente, y no es tampoco una categoría moral lo que estoy diciendo, es decir, los imperios se agreden y punto, ya está, todos, unos y otros. Agredió al imperio español, imperio generador, y esa agresión se hace como siempre se hizo, fraccionando al otro imperio. Primera línea de fraccionamiento, siglo XIX, repúblicas hispanoamericanas. Segunda línea de fraccionamiento, a lo largo del siglo XX, estamos en ella, en España. Sí, bueno, quiero decir, yo creo que la intención de, voy a decirlo en términos muy vulgares, de reventar España, vino... Es la misma línea, es una línea de continuidad. Lo que ocurre es que ahora, mientras que, no sé si Paloma estará de acuerdo conmigo, mientras que antes parecía muy evidente que esa leyenda negra venía de fuera hacia adentro, ahora la tenemos dentro. Quiero decir, es el propio gobierno de España quien mantiene posiciones negrolegendarias evidentísimas. El caso de Urtasun es, vamos, maravilloso. No, porque no tengo otra palabra para calificarlo. Yo el otro día lo dije públicamente y lo repito ahora también. El instrumento más potente que tenemos en España para reventar la leyenda negra y sus consecuencias, que es lo dramático, las consecuencias que puede tener, es el idioma español. Reivindicar el idioma español como lengua de pensamiento, como lengua universal, como nexo de unión con 600 millones de personas en todo el mundo y como ejemplo paradigmático, he dicho paradigmático, que me perdonen, me voy a castigar cuando salga de aquí, de que España no depredó, sino que generó. Y el mestizaje, que esto también hay que mencionarlo. Exactamente. Unas izquierdas que estamos analizando contigo, Paloma, que como acaba de decir también muy bien Sharon, están intentando reventar España desde dentro, por supuesto. Pero hay otras izquierdas, o por lo menos están saliendo ahora algunos ejemplos. Tenemos algún fenómeno que yo no sé si es esperanzador o no. Como tú dices siempre, Paloma, estamos in media res y no sabemos exactamente en qué quedará la cosa. Quería proponerte, Paloma, y a vosotros también, Manuel y Sharon, los 3 ejemplos que yo he captado en los últimos tiempos, en las últimas semanas, respecto a movimientos de izquierdas que no aceptan este fraccionamiento de España, que son izquierdas claramente nacionales. Una, en principio, me diréis si estáis de acuerdo en la calificación, es una izquierda más bien socialdemócrata, liderada por el ex de Ciudadanos, Edmundo Val, con su partido Nexo. También propugna una españolización de España, de las partes de España. Luego está Roberto Vaquero, que pertenece a una izquierda marxista, leninista, claramente comunista, pero que es enormemente combativo en redes sociales, incluso lo saca Iker Jiménez en Horizonte bastante, está teniendo bastante repercusión como comunista, pero es una izquierda nacional española, muy crítica frente a la inmigración ilegal, etc. Y después está una tercera izquierda, que creo que es de inspiración, en principio es de inspiración jacobina, que es la de Guillermo del Valle,
con Izquierda Española y vamos a escuchar al propio Guillermo del Valle. Muy buenas, amigos y amigas, por decir algo, porque estamos en un momento complicado de la historia reciente de España y creo que se ha abierto una página de indignidad, de degradación política muy seria, muy grave. El Partido Socialista Obrero Español ha rubricado diversos pactos de gobierno, de investidura, pero que serán determinantes para el gobierno que se formará, que son, en primer lugar, pactos contrarios al principio de igualdad entre españoles. Son, por tanto, pactos antisocialistas profundamente reaccionarios y que entierran todos y cada uno de los principios básicos, elementales, de la izquierda y del socialismo democrático. Se ha pactado con el Partido Nacionalista Vasco la ruptura de la Caja Única de la Seguridad Social, claramente. Caminar en la peligrosa senda de terminar rompiendo la Caja Única de la Seguridad Social, aunque los justificadores de lo injustificable y los corifeos habituales nos cuenten otra cosa y nos digan que lo que se firma... Bueno, yo creo que ya tenemos bastante. Guillermo del Valle ha expresado un poquito esa izquierda que en principio tiene una inspiración, como dije antes, jacobina, es decir, una igualación absoluta y total, modus Revolución Francesa, inspirada ideológicamente en una revista, El Jacobino, etcétera, etcétera. Bien, estas tres ejemplos, no sé si hay más, si conoces alguno más, Paloma, pero estos tres ejemplos... Bueno, parece que hay una reacción dentro de la gente que se considera, de las personas que se consideran de izquierda, hay una reacción frente a la deriva antinacional, ¿no? Sí. Vamos a ver, yo aquí diría lo siguiente en relación a estos tres casos que has citado. Hay otros casos que todavía no se han configurado como partido político, pero yo sí percibo que hay una intención de acción política concreta, como puede ser, por ejemplo, el movimiento de Santiago Armesilla, también en torno a un marxismo, sí, vanguardia revolucionaria, más definido, en fin. Entonces yo aquí lo tengo clarísimo, y os lo vamos a ver. Si hacemos el análisis a escala política, entonces estos grupos para mí son aliados, es decir, no son enemigos, pero no por su marxismo o por su jacobinismo, sino precisamente por su patriotismo. Ahora bien, si yo me sitúo ya en la escala filosófica, entonces hay que triturar absolutamente de arriba abajo prácticamente toda la línea ideológico-filosófica de estos partidos, pero bueno, como tenemos a Guillermo del Valle, bueno, pues yo hablaría en concreto de este. Y si no es una trituración completa, por lo menos de gran parte de su plan y programa ideológico-político. Por cierto, voy a aprovechar y se la voy a devolver a Sharon, porque Sharon recientemente ha moderado en la Fundación Gustavo Bueno un teatro crítico muy interesante que está disponible en YouTube sobre el análisis precisamente de este partido político, y allí ya se dijeron muchísimas cosas, así que, bueno, pues Sharon, permíteme que en este caso pues invite yo a los oyentes a que busquen ese vídeo y que lo vean. Yo solo voy a señalar un par de cosas, porque en ese teatro crítico de más de una hora de duración pues se hizo un análisis bien extenso. Lo que yo diría es que este partido político, como otros que has citado, siguen presos del mito de la izquierda y del mito de la derecha. Y particularmente también están presos del mito de la extrema derecha. Y antes de configurarse como partido político, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención de todas estas iniciativas, es que sobre todo cargan en la crítica en redes sociales, cargan contra Vox. Ajá. ¿Por qué? Porque eso es un fenómeno muy interesante. No sé qué pensaréis vosotros, pero la conclusión que yo extraigo es que Vox es el partido que más se les parece. Entonces, bueno, pues yo señalaría esto. Están presos de esos dos mitos, no se termina de superar el marco maniqueo y completamente, bueno, pues en fin, que es que ya no explica nada. Recordemos que precisamente el rótulo de este vídeo que habéis puesto se llama hay que reconciliar a España con la izquierda y a la izquierda con España, es decir, vuelve a hablar de izquierda en singular, se hace la sustantificación una vez más de la izquierda como si dijéramos que ahora ya sí que llega ya la OTAN. Es decir, estos son postizos, estos son nos están engañando, la auténtica izquierda soy yo. Entonces, a mí todo esto me genera
muchísimo disgusto, porque veo que seguimos entrampados en ese marco ideológico y maniqueo de izquierdas y derechas que mi libro ya es que está completamente desbordado ya por otra realidad. Completamente, sí. Estábamos ahora, mira, cuando estabas hablando precisamente de lo que más se les parece en el planteamiento que tiene Nacional es Vox. Y precisamente hace poco Manuel y yo teníamos una charla al respecto. Es que esta izquierda, Joaquín, por ejemplo... Perdona, es que en la conferencia que diste en la Fundación Paloma, hay una pregunta que sueltas ahí en la que dices, habría que investigar quizá la idea de que Vox fuera un partido de izquierdas. Exactamente. Claro, porque incluso, vamos, el planteamiento tal y como lo definía así en 2 líneas, yo antes de la izquierda jacobina esta de Guillermo del Valle y otros, es una especie de igualación. Todos los ciudadanos españoles somos iguales en cualquier parte del territorio, etcétera, etcétera. Ese es el planteamiento de Vox. Ya, pero es decir eso... Pero yo creo que hay que hacer hincapié en el mito de la izquierda y el mito de la derecha, ¿no? Que acaba de hablar Paloma. Y sobre todo, y esto lo dijo Iván Álvarez en el programa que Paloma ha citado, gracias Paloma, parece que nos estamos aquí tirando flores. Para eso os traje. Bueno, porque nos escuchamos y nos vemos. Por eso pasa esto, porque nos escuchamos y nos vemos. Que lo dijo Iván Álvarez, es que aquí el problema o el peligro o la cuestión, vamos a llamarlo así, ni problema ni peligro, la cuestión es que se interpreta a la izquierda, refiriéndonos al audio de Guillermo del Valle, en concreto Izquierda Española, desde una perspectiva, voy a decir, esencialista. Es decir, la izquierda está ahí flotando, la verdadera izquierda, la auténtica izquierda, como siempre. Y somos nosotros, como dijo Paloma, los que la representamos verdaderamente. Pero si tú realmente te vas al programa del jacobino, porque es lo único que tenemos por ahora... que es el de izquierda, española, pues vuelven a ser todo ideas pues muy vagas, pues que el efecto Mies del que hablaba antes, pues queremos la igualdad de todos los españoles, vale, pero ¿cómo lo vas a conseguir? Pero es la misma idea que... Dime cómo lo vas a hacer. No es una idea nueva, además, está planteada pues desde Vox, por ejemplo, desde muchas otras instancias. Es decir, que yo ahí no le veo novedad tampoco. No, pero es que la diferencia, quiero decir, del mito, superar del mito a la realidad, vamos a decirlo así, es no que me digas qué vas a hacer, sino que me digas qué vas a hacer y cómo, qué planes y programas vas a poner en marcha para llegar a la consecución de aquello que me estás diciendo que vas a hacer. No tiene mucho problema. Ahora se presentan a las europeas, ahí tampoco tienen que definir mucho. Se van a presentar, es simplemente una imagen, una bandera, somos izquierda nacional. Luego tenemos que hablar de Europa, que esa es otra cantinela. Exacto, mucho compromiso de momento no tienen. O sea que al fin y al cabo, pues no sé cómo lo ves tú, Paloma, si tienes alguna cosa que comentar sobre esto. Bueno, pues un poco en ese análisis, como os digo, o sea, en el plano político de eso que llaman la batalla cultural, que es más bien una especie de batalla de ideas, o sea, eso de batalla cultural, bueno, entonces yo le encuentro una funcionalidad. Como he dicho al principio, para mí son aliados. Es decir, yo cuando me meto a pelearme en Twitter, no me meto con Guillermo del Valle, porque mis enemigos ya sé quiénes son. O sea, mis enemigos son los secesionistas, es el señor Otegi, es un PSOE completamente vendido a un modelo confederal de España. Es decir, son aliados. Pero claro, cuando empieza a decir, pero vamos a ver, el think tank, que me hacía mucha gracia Sharon, porque decías ese palabra horrible, es verdad. Porque es horroroso. Es horrible, pero claro, vamos a utilizar más bien pues el sintagma de laboratorio de las ideas o gabinete estratégico. Bueno, pues es que se llama el jacobino. Pero vamos a ver, ¿dónde tienen la guillotina estos señores para hacer la revolución radical jacobina? Porque ellos lo van a hacer a través de las urnas. Entonces eso les va a aproximar, como necesariamente va a ser, a una socialdemocracia. Entonces yo lo que veo es como, yo que sé, un esfuerzo por prestigiar una posición de izquierdas. Pero sería más coherente que se llamaran socialdemocracia española o socialdemocracia patriótica. O el gaditano. O lo que fuera, o el gaditano. Eso se ajustaría más, o sea, claro, sería más coherente con lo que están predicando, que es también una crítica que se hace a muchos grupos que se plantean
patriotas, pero desde el marxismo. Vale, muy bien, venga. Pero ¿dónde tienes los tanques y las balas para hacer la revolución de clase nacional? ¿Y dónde tienes los misiles y la bomba atómica para hacer la guerra imperialista? Porque si vas a hacer el acceso al poder a través de las urnas, entonces explícame por qué vas de marxista. O sea, el problema es una falta como de coherencia interna y de asimilar que la realidad actual en España es socialdemocratizante. Por supuesto. Aunque sea solo, bueno, un poco no contradeciros a vosotros, a Sharon y a ti, Paloma, pero bueno, lo cierto es que esta iniciativa de Izquierda Española, de Guillermo del Valle, Jacobina, etcétera, 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 es de las 3 que he citado, ya veremos las próximas que aparezcan, Armesilla, etcétera, las 3 que he citado ha sido la que más reacción agresiva, verbalmente agresiva, ha tenido desde el Partido Socialista, desde Sumar, desde el propio Podemos. Pablo Iglesias le dedica de vez en cuando en su canalillo de televisión, le dedica tal. Es la que más miedo le tienen. ¿Perdona? A la que más miedo tienen las izquierdas globalistas y fraccionarias, es la que más odio despiertan, esta de izquierda jacobina, de izquierda española, etcétera. Entonces, bueno, desde ese punto de vista les están haciendo una buena propaganda. Que no tengan un programa, pueden llegar lejos, Bueno, vamos a ver, porque ahí lo atacan no por izquierda, sino por patriota. Bien. Cualquier partido político ahora mismo que se presente como un partido patriótico va a ser inmediatamente calificado como reaccionario y fascista. Da igual si se ponen el nombre de izquierdas o de Vox o de lo que sea. Exacto. ¿Cómo les llaman ahora, Paloma? Rojipardos, ¿no? Ay, sí, los rojipardos. Tremendo. Sí. Bueno, pues sí, pues nada, no sé, estaba acabándosenos el tiempo, tenemos ya poco que ya más que añadir, aunque nos gustaría tener una hora más, ya no sé si algún día podremos conseguir un par de horas de pastilla roja, ¿eh, Manuel? A ver, veremos. Bueno, nada, pues darte las gracias, por supuesto, Paloma. Bueno, pues emplazarte, pues que en el futuro seguramente que estos temas nos serán recurrentes y a lo mejor más adelante, aunque tenemos un programa semanal y no da para mucho a lo largo del año, pero más adelante podremos a lo mejor contar contigo para las novedades que tengamos, como decimos aquí, como dices tú especialmente y dice Sharon, in media res, es decir, en plena actualidad, en el presente en marcha. Muchísimas gracias, Paloma. Recomendamos buena publicidad, Sharon, buena publicidad. Recomendamos vivamente la lectura de estos 2 libros de Paloma. Estamos con el segundo, El fin de la izquierda, desbordamiento de las izquierdas por el globalismo oficial, pero también arte, propaganda y política. Y que nos veremos el fin de semana que viene, algunos online, en los encuentros forjados. En los encuentros forjados. Muchas gracias, Paloma, por tu presencia aquí. ¿Sí? Muchísimas gracias a vosotros y bueno, pues aquí me tenéis para cualquier cosa que queráis. Perfectamente. Un abrazo, Paloma. Bueno, pues un saludo. Un fuerte abrazo. Aquí nos Hasta despedimos. Luego. Hasta luego, Paloma. Hasta luego. Bueno, pues ya estamos al final. Miguel Martínez, al control, muchísimas gracias por tu buen hacer. Manuel Rosal, como siempre, gracias, el hombre Joaquín, que está detrás y delante de la pastilla roja. Y media res. Y media res. No, yo estoy en el medio. Tú eres el pan, yo soy el jamón. Y por supuesto, Sharon, como siempre, encantadísimos y muchísimas gracias por tu aportación. Gracias por invitarme. Bueno, pues hasta la próxima semana, que tendremos más cosas. Entraremos en un par de programas en que hablaremos ya más de cosas asturianas, de economía de Asturias, etcétera. Y hasta la próxima semana. Buen fin de semana a todos. Hasta el viernes que viene.